Estamos en esta ocasión con Tere Knapp, aquí presente, quien nos va a platicar su increíble experiencia a sobrevivir de cáncer doblemente, cáncer de hueso y cáncer de ovarios. Así que es muy importante su testimonio porque queremos escucharlo de viva voz. Así que platícanos, Tere, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue que conociste Oxitam? ¿Cuál fue tu diagnóstico? Platícanos un poco cómo fue. Bueno, yo sabía de mucho tiempo que tenía como una deficiencia en la fijación del calcio en mis huesos. Me lo habían diagnosticado de tiempo atrás, pero pues la verdad es que no hice caso, porque con esto de que no tenemos como la cultura de la prevención, recuerdo que cuando me di cuenta de esto fue en una ocasión que hicimos una densitometría ósea, mi mamá y yo, y en esa prueba ella salió con mejores índices que yo. Entonces esa tendría que haber sido mi primer señal de alerta, a la cual yo no hice absolutamente ningún caso. Y pues seguí mi vida. En algún momento, estoy hablando de hace 15 años más o menos, empecé a tener dolores muy agudos, pero muy agudos en varias partes del cuerpo. Y me acuerdo que yo pensaba, seguramente traigo una deficiencia de calcio cañona. Voy a ir al médico y seguramente me va a mandar dosis masivas de calcio, ¿no? Pero cada vez iba más y tenía muchísimo trabajo y no me daba el tiempo de ir al médico. Y empezamos con los estudios muy básicos como la densitometría ósea. Y de ahí pasamos a otros, hasta el grama 5 y así. Y bueno, llegó un momento en donde tuve que ir a México, ya a una clínica especializada en oncología. Y bueno, el diagnóstico fue que tenía un mieloma múltiple, que es un cáncer en los huesos. Para ese momento yo ya tenía dolores cada vez más intensos y que además se iban manifestando en otras partes del cuerpo. O sea, sí, casi hubo un momento en que les exigía a los médicos que me dijeran en qué fase estaba, y después entendí por qué no me querían decir, porque ya estaba muy avanzado. Era un cáncer ya declarado que llegó a fase 4. Ay, Dios mío. Entonces me medicaban muchísimo. Yo recuerdo que tomaba muchísimas pastillas en la mañana y al mediodía me tomaba entre 19 y 23. O sea, era una cosa asquerosa. Yo sentía que toda yo olía a medicina, que mi transpiración olía a medicina. Me causaba yo misma como repulsión, ¿no? Porque era demasiado. Y hasta que llegamos a un punto de las quimios tomadas, ingeridas, ¿no? Por vía oral, porque yo no quería llegar a las inyectadas, ¿no? Si yo sentía como que si cruzábamos ese umbral, pues como que ya no había vuelta atrás, ¿no? Y pues me seguían haciendo estudios, me medían y todo, pero yo recuerdo que de pronto tenía unas crisis masivas de dolor que me invadían completamente, que pues yo no sé cómo no me moría, porque era terrible, la verdad. Aquí me pasaban a veces en las noches, me despertaban, porque siempre me dolía algo, ¿no? Entonces recuerdo que desde que empecé, el dolor más agudo que no se me quitó hasta que me curé fue el de este codo. Y a la medida que se me iban incrementando los dolores, iba perdiendo fuerza también. Iba perdiendo peso, iba perdiendo cabello, iba perdiendo vitalidad. O sea, de verdad es que el cáncer, yo ahora lo digo, porque me toca hablar mucho de mi caso, es que tiene muchas caras y todas son feas, ¿no? O sea, tú le ves la cara del dolor, del miedo, de la desesperación, de la frustración, de la negación, del por qué yo. O sea, todas son feas, ¿no? Todas son feas. Yo las vi todas y pues el dolor permanente, ¿no? Se puede decir. Y cuando venían esas crisis masivas, pues eran insoportables. O sea, yo la verdad es que sí llegué a desear muchas veces mejor ya morirme. Yo decía, ya mejor, ya me quiero morir porque ya esto es insufrible. Y bueno, pues seguía yo con ese tratamiento que duró un año y en lugar de mejorar empeoraba. Hasta que ya me dijeron, ¿sabes qué? No estás avanzando, tenemos que empezar ya con las quimios inyectadas, pero necesitas 8, una tras otra, así con la mayor frecuencia que se pueda, y van a ser 8 y pues vemos, ¿no? Y medimos. Y la verdad yo ya estaba tan lacrada, ya estaba tan desgastada, ya en ese momento física, moral, económicamente, que decidí aventar la toalla y dije, no me voy a poner ninguna porque esto nada más es prolongar mi vida en un estado deplorable, en un estado lastimero, ¿no? Porque la verdad es que yo misma me veía y veía que cada vez iba menos a menos y además los dolores ya eran insufribles y yo dije,
ya no me voy a poner ni una más. Y entonces me dijeron, pues es que te las tienes que poner, o sea, no es opción, ¿no? No es alternativo, te las tienes que poner. Yo le dije, bueno, ¿y qué pasa si no? Me dijeron, pues es que si no te las pones, no tienes más de 3 meses de vida. Entonces, no fue así literal el hecho de que me hayan desahuciado, ¿no? O que me lo hayan dicho en una forma más clara, pero bueno, pues es lo mismo, ¿no? Se traduce en lo mismo. Y yo dije, ok, pues 3 meses, voy a ver qué puedo alcanzar a hacer en 3 meses, pero ya decidí no. Además de que ya no las podía costear, porque en ese tiempo, estoy hablando de pues 14 años, en este caso, costaba casi 20,000 cada quimio, y hablábamos de 8, ¿no? Entonces yo ya no podía. Y bueno, pues no quise, yo dije, pues ya nada más me sigo con la medicina del dolor, que ya estaba tan mal económicamente que a veces no tenía ni para comprarla, o sea, de verdad, porque además es carísima, ¿no? Y yo siempre digo, y ahora lo voy a repetir, que Dios puso ángeles en mi camino, porque evidentemente no me tocaba irme. Seguramente en ese momento no había cumplido mi misión, ni siquiera la había descubierto, vamos, ¿no? Y pues si creemos, como yo lo creo firmemente, que venimos a cumplir una misión, pues no me podía ir sin haberla cumplido. Y entre esos ángeles, el primero que Dios me puso al ingeniero Juan Manuel Lozano Gallegos. Entonces me habló de su producto, estuvo en mi casa y él me dijo, tómatelo porque esto te va a salvar. Y me lo dijo con tanta convicción que sí le creí. En ese tiempo no teníamos toda la experiencia que ahora tenemos, Isa, en cuanto a que puedes disfrazar el sabor con líquidos, ¿no? Que puedes diluir en más tomas la cantidad que de acuerdo a tu peso te corresponda para que no te caiga tan pesado el producto y te genere molestias. Total que yo me lo tomaba con agua y me causaba muchísimas molestias porque aparte mi cuerpo ya estaba muy lacrado, ¿no? Sí, deteriorado por tanto medicamento, sí, ¿no? Mucho. Y tenía poca tolerancia al producto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo estuve tomando y otro ángel que Dios puso en mi vida fue una terapeuta de medicina cuántica que también es alternativa, que maneja una máquina con electroimpulsos de alta frecuencia que van enfocados a sanar la parte que en tu caso requieras, pero al final son nada más energías, es también intangible, ¿no? Bueno, no también, es intangible. Entonces, a la par. Y recuerdo mucho que en las terapias de pronto yo me hacía tonta y no me tomaba el oxígeno y en su máquina lo detectaba. Entonces me decía, no te estás tomando el oxígeno, ¿verdad? Y yo, ay no, se me olvidó. Pues tómatelo porque tu oxigenación ha bajado. Entonces, bueno, estaba así como a 2 fuegos, ¿no? Yo dejé de plano, así hubo un momento en que ya no había medicina para el dolor y entonces las demás yo sentía que ya no me servían de nada y las tiré todas. Y me fui nada más por esta parte. En algún proceso, en alguna parte más bien del proceso, cambié mi actitud de derrota y de haber aventado la toalla por una actitud positiva, por una actitud de lucha, de batalla. Me di cuenta que no era cierto, que ya había llegado el momento para partir. Yo dije, bueno, ¿por qué? Si no he visto a ninguno de mis hijos casarse, me falta todavía uno por graduarse. Ya tenía 2, gracias a Dios, que se habían graduado. No conozco a ningún nieto, me falta vivir, me falta viajar, me falta hacer muchas cosas. O sea, hasta ese momento yo creía que había llegado a esta vida nada más a sufrir y entonces encontraba como una puerta de salida, ¿no? De fuga. Y yo decía, qué bueno que ya me voy a morir, porque yo a esta vida nada más vine a sufrir. Pero cuando cambié mi actitud dije, no, ¿por qué? Igual y la parte más bonita de mi vida viene después de esto, ¿no? Y sí, cuando yo empecé a cambiar mi actitud, empecé a ser mucho más receptiva, seguramente a todo, al oxígeno, a las terapias, a las oraciones, a todo, y empecé a mejorar. Y entonces es como cuando estás en un programa para bajar de peso, que ves resultados y dices, no, pues la voy a seguir porque ya lo estoy logrando, pues más o menos, ¿no? Porque yo me empecé a sentir mejor, empecé a tener más energía, me empecé a alimentar mejor. Yo creo que si hubiéramos tenido el conocimiento que ahora tenemos, ¿no? Que compartimos con los, bueno, pues yo lo distribuyo desde entonces, seguramente mi tiempo se hubiera cortado mucho, porque yo desde que empecé con el tratamiento de Oxytam hasta que me dieron de alta, me tardé 2 años, pero a remitirlo a 0. Y bueno, uno dice 2 años y cree uno que es muchísimo tiempo. Ahora sabemos que se puede sintetizar muchísimo, ¿no? O sea, reducir significativamente.
porque tenemos muchas alternativas para esto, ¿no? Pero bueno, al final fueron 2 años en donde yo empecé a ver mejoría muy pronto, la verdad, y cada vez más, y cuando me dijeron, ¿sabes qué? Sí lo vamos a lograr, pues la verdad no habían pasado ni 9 meses. Wow. Fue pronto, realmente eso fue pronto. Y literalmente se fue revirtiendo. Por ejemplo, yo me seguía haciendo estudios que cada vez íbamos a menos, y ya en los estudios salía riesgo de cáncer. Ya no salía cáncer. Ya no salía. Y después ya salía osteoporosis, ¿no? Que es el paso que sigue. Y ya después riesgo de osteoporosis, después ya salía debilidad en los huesos hasta que ya no salió nada. Entonces, pues así literal fue ir para atrás, hasta que se logró remitir a 0, ¿no? Y al final, pues me tenía que hacer ya como 3 o 4 estudios, después como 3, 2, y ahora ya nada más me hago uno de control, que es la densitometría ósea, que es la más básica. Y me dijeron los médicos que tenía que tomar medicamentos para fortalecer los huesos, vitaminas y minerales de por vida. Y tenía que hacer ejercicio de por vida, ¿no? Y pues me apliqué a eso. Hace como 2 años, poquito antes de que se detonara la pandemia, yo empecé a tener dolores muy intensos en los huesos, muy intensos, al grado de que creí que me había regresado el cáncer, porque eran muy similares, ¿no? A como yo empecé. Y la verdad me dio mucho miedo, porque pues no estamos exentos, ¿no? De que haga metástasis o que las células se alborotan y ya no es tan fácil controlarlas. Y entonces, con mucho temor, evitaba ir a hacerme el estudio, porque sentía que iba a tener un resultado negativo. Pero al final me decidí, lo hice y pensé para mí misma, ni siquiera voy a ver el resultado porque luego no lo sabemos interpretar y nos hacemos ideas, ¿no? Pues ya fui por el resultado, pero pues pudo más la curiosidad y lo abrí. Y la verdad es que una densitometría es muy fácil de interpretar y aparte tiene los parámetros, ¿no? Los índices. Y mi sorpresa así mayúscula fue que cuando vi los resultados, literalmente decía: densidad ósea por encima de mujeres más jóvenes, entre un 5 y un 7%, y entre un 12 y un 15% arriba de mujeres de mi edad. ¡Wow! Entonces, yo decía, estoy por encima de mujeres más jóvenes y en un porcentaje más alto de mi edad. Pues me sorprendió muchísimo. Y entonces dije, pero ¿por qué me duelen los huesos, no? Bueno, pues investigué, por supuesto, y resulta que si tú tomas algo que tu cuerpo no requiere, una manifestación de rechazo es en dolor. Entonces yo estaba tomando minerales que mi cuerpo ya no requería, que se manifestaba en un rechazo con dolor. Los dejé de tomar, santo remedio. Entonces sí, yo soy un testimonio de vida, soy un caso de ser sobreviviente de cáncer en huesos. Mi cáncer fue exactamente el mismo que tuvo Joan Sebastián. Wow. Con la enorme ventaja, y esto seguramente también se lo debo al Oxytam, de que no perdí estatura. Y eso pues para los mismos médicos ha sido sorprendente. Yo mido 1.70 y sigo conservando mi estatura, a pesar de mi edad, porque con la edad vamos perdiendo estatura. Se va uno encogiendo un poco. La gente que me conoce y que me vio, bueno, mis empleados, por ejemplo, ¿no? Que vieron mi proceso, mis hijos, mi familia, mis amigos, pues saben que esto fue real, que es verdadero. Y lo digo porque ahora me ven y los mismos médicos me dicen, es que no parece que hayas pasado por un cáncer. No parece, porque la gente queda muy lacrada y queda como deteriorada, ¿no? O sea, se te ve en el semblante o en algo lo denotas. Y en mi caso no, pero pues el secreto, que no es secreto, es porque pues yo consumo Oxytam de manera permanente. Claro. Entonces, el Oxytam te aporta calidad de vida en todo sentido porque oxigena a nivel celular todas las células y se manifiesta también en una apariencia pues de salud, ¿no? Claro. A los 2 años, no, a los 14, 2 años después de que me dieron de alta, empecé con dolores muy fuertes y yo decía, algo tengo, y fui con la terapeuta, que además mis sesiones con ella se empezaron a hacer mucho más espaciadas. Ahorita, por ejemplo, desde antes de la pandemia no he ido,
me detectó ella que tenía cáncer de ovarios. Cuando me lo dijo estaba llorando. Y yo le decía, no te preocupes, o sea, si pudimos vencer un cáncer de huesos, pues, ay, no, de ovarios. Pero pues yo no sabía. O sea, el de ovarios es mucho más letal. Es más rápido. El proceso es más rápido. Prácticamente cuando te haces estudios y te dicen que tienes cáncer en ovarios, ya estás casi en fase final. ¿Cuál fue la dosis inicial que tomaste? Bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo ya sabíamos que para un cáncer se tenía que triplicar de acuerdo al peso, pero yo no alcanzaba a tomar tantas. O sea, de acuerdo a mi peso yo tendría que haber tomado como 50 y tantas gotas y no podía. O sea, yo lo más que aguantaba tomar eran como 8 gotas en cada toma, entre 6 y 8. Entonces, por eso creo que mi tiempo se prolongó. Si hubiera yo tomado la dosis correcta, se hubiera reducido significativamente. Claro. Pero como no era la dosis correcta, se hizo un proceso, sí efectivo, pero mucho más lento. Sí, más lento. Bueno, es un gran testimonio porque muchas personas nos han preguntado que si sirve para el cáncer y pues queríamos platicarles este testimonio porque Oxitam, queremos compartirles a todos que Oxitam no nace o no surge a partir de COVID, ¿no? No nace a partir de la pandemia. Oxitam ya tiene más de 15 años ayudando a muchas personas con muchos padecimientos y Oxitam fue justamente, sus inicios fueron en niños con cáncer. Sí. Entonces, todos estos niños que sus papás confiaron en Oxitam para sus tratamientos, gracias a Dios son niños que sobrevivieron al cáncer también. Sí. Entonces, seguramente ahora jóvenes ya, porque ya son muchos años. Así es. Entonces, estos fueron los inicios de Oxitam y bueno, por ciertas situaciones, permisos, etcétera, y también pues la industria médica y farmacéutica que en general no confían mucho en medicamentos, bueno, más bien en tratamientos que no son alópatas, ¿no? Sí. Tratamientos alternativos, tratamientos complementarios. Entonces, para nosotros es muy importante compartir este tipo de testimonios y que además la gente sepa que Oxitam lo puedes tomar tanto como tratamiento principal como tratamiento alternativo o complementario a su mismo tratamiento, ¿no? Ya que no se contrapone con ningún medicamento y lo pueden hacer a la par. Entonces, pues siempre Oxitam va a sumar a lo que decida cada paciente de acuerdo a su tratamiento, ¿no? Y su testimonio ha sido muy importante porque fueron dos momentos difíciles con una lucha contra el cáncer y que gracias a Dios ha salido adelante, ¿no? Y pues queremos ofrecerles también Oxitam como posibilidad de tratamiento alternativo, complementario o tratamiento principal para todas aquellas personas pues que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Bueno, y para ir cerrando un poquito este tema tan amplio que podemos extendernos muchísimo tiempo más, ¿qué podrías sugerirle a las personas que están pasando en este momento, siendo que tú estuviste ahí? ¿Qué les podrías decir o sugerir? Bueno, en primer lugar, que le den un voto de confianza a nuestro producto. La verdad es que le falta mucha difusión. Que le den un voto de confianza, que crean firmemente que esto puede ayudar de manera importantísima a sanarlos, a salvar su vida. Tenemos mucha experiencia, tenemos muchos testimonios, somos testigos presenciales y además lo hemos vivido en carne propia. Y cuando decimos que esto funciona es porque de verdad funciona. Eso pues es determinante. Y otra cosa que yo puedo sugerir es que tengan una actitud positiva. Porque la verdad es que yo sí noté un cambio favorable cuando mi actitud cambió, de negativa a positiva. Importantísimo. De verdad sí nos volvemos más receptivos y permitimos que lo que estamos llevando a cabo actúe, ¿no? Y se potencialice los efectos. Esa sería la segunda. Sabemos que la medicina alópata, no estamos peleados ni somos detractores de ella y todos en algún momento recurrimos a ella, claro. Pero el daño colateral que causa es innegable, ¿no? Aparte los costos son onerosos,
No siempre funcionan, no siempre funcionan. Por ejemplo, en el caso de las quimios sabemos que no son selectivas y que igual abaten células sanas que enfermas. Entonces, pues esto no tiene absolutamente ningún efecto nocivo colateral. No se contrapone con nada, pueden seguir incluso con quimios, pueden seguir con el tratamiento en donde hayan depositado la fe, pero sí que le den un voto de confianza porque esto es real, es efectivo, es auténtico, es ultra puro. Y pues esas serían así como a grandes rasgos las más importantes recomendaciones. Gracias, Tere. No, Te queremos gracias, dar muchas gracias por gracias recibirnos en tu oficina. Pues es un placer para mí recibirlas aquí esta mañana. Es un honor formar parte de su equipo. No olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y puedan compartirlo también. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.